Muy buenas tardes, hermanos. Se me olvidó grabar la primera parte de la clase ayer, entonces voy a hacer este video para darles una idea de cómo pueden enseñar a los jóvenes en sus grupos o a los adultos también en sus grupos este tercer mandamiento. Así que la clase comienza con una oración y luego usamos la historia de María y Marta para para captar la atención con esta historia bíblica. Uno puede leer la historia y luego tenemos dos preguntas de puente, o sea, muestran la conexión entre la historia y el tercer mandamiento que vamos a estudiar. La primera es, ¿qué pecado me enseña a confesar? Yo creo que lo importante en esta historia de María y Marta es identificar cuál era el pecado de Marta. O sea, ella, cuando Jesús vino a su casa, estaba trabajando por amor a Jesús para que todo estuviera perfecto, ¿verdad? Quería servirle a sus necesidades a Jesús. Imagino que estaba cocinando, limpiando, etcétera. María se sentaba a los pies de Jesús y escuchaba. Entonces, en sí, Marta no estaba haciendo nada malo con sus acciones. Lo que estaba malo era su prioridad, porque Jesús muestra que lo más importante de lo que hacemos por Jesús es lo que Él hace por nosotros en su palabra. Con estas palabras vemos eso. Marta, Marta, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. O sea, entre todo lo que uno puede hacer diariamente, una actividad es lo más importante y es meditar en la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios. Entonces, ese es el pecado que podemos identificar en nuestras vidas también. Igual que Marta, a veces estamos tan ocupados en nuestros quehaceres y nuestras tareas diarias que no damos primera prioridad a la palabra de Dios. Pero puede ayudar a los estudiantes a ver el amor de Jesús en esta historia también. Y la vemos en cómo dirige la palabra a Marta, ¿verdad? Repite su nombre dos veces. Él dice esto en amor por ella. Quiere corregir sus prioridades chuecas. Y hace lo mismo por amor a nosotros también. También da esta promesa. Ha escogido, nadie se la quitará. O sea, cuando ponemos de primera prioridad la palabra de Dios, nadie va a poder quitarnos las bendiciones que recibimos por medio del estudio de la palabra. Entonces, vemos el labor de Jesús ahí también. Se puede mencionar de antemano que también Jesús murió por los pecados de Marta y de nosotros también. Bien, entonces ahí la conexión a la historia. El tercer mandamiento tiene que ver con escuchar la palabra de Dios, ponerle de primera prioridad. Pueden leer esto y tal vez tengan que explicar a sus jóvenes unas palabras que no reconocen. Reposo significa descanso. Un día de descanso Dios estableció para su pueblo en el Antiguo Testamento. Era el séptimo día, el día sábado. Él los llamó a santificar ese día. Santificar significa apartar como algo sagrado. Entonces apartamos tiempo para algo sagrado, para escuchar la palabra de Dios. Eso es lo que Dios ordenó a los israelitas el día sábado y nos llama a hacerlo, pero no especifica el día. Bueno, entonces fuimos a la primera pregunta. Y aquí siempre podemos, y ustedes pueden, al enseñar sus grupos, seguir ese patrón que les di. Después de leer la pregunta, leer el versículo bíblico o pedir que un estudiante lo lea y luego explicar, hacer preguntas sencillas que ayudarán a los estudiantes a entender y luego ilustrar, usar una pequeña ilustración para ayudarles a entender la verdad y luego dejar que contesten en sus propias palabras. Pueden llenar el blanco ahí y usted como maestro puede guiarles a hacer eso. Entonces, aquí tenemos el versículo que es nuestro enfoque.
6 días se trabajará, pero el séptimo día será de descanso, santa convocación. Y ayudarles a ver que hay dos cosas, dos propósitos que Dios dio para ese día. Uno, descanso. Descanso físico. No deben de trabajar. Y el otro, santa convocación. Y puede preguntar a los niños si saben lo que significa santa convocación. La convocación es una reunión, santa reunión, porque pues estaban en las cosas de Dios, estaban escuchando la palabra. Entonces tenía dos elementos, descanso físico y descanso espiritual en la palabra de Dios. Y aquí pueden utilizar la ilustración. A veces los papás obligan a sus hijos a tomar una siesta. Los niños pequeños no quieren seguir jugando, pero ellos no saben lo que es mejor para ellos mismos. Sus papás saben que necesitan una siesta o van a hacer berrinche y van a llorar y van a pelear. Entonces les obligan a tomar una siesta para su propio bien. Y eso es lo que Dios hizo para Israel en el Antiguo Testamento. Les obligó a descansar físicamente y espiritualmente un día, el día sábado de la semana, para su bien, para su bien físico y bien espiritual. Entonces pueden dejar a los estudiantes formular su respuesta. Otra vez la pregunta es, ¿cuál era la voluntad especial de Dios para su pueblo en el Antiguo Testamento en cuanto a este mandamiento? Y pueden ayudarles a colocar una respuesta. Su voluntad era que Israel descansara de su trabajo y escuchara la palabra de Dios, o algo así, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a la siguiente pregunta. Esa pregunta fue, ¿por qué esta voluntad especial de Dios ya no está vigente para nosotros hoy? O sea, no está vigente, eso significa que no estamos obligados a cumplir con esa voluntad especial de Dios. Y aquí el enfoque son estas palabras de Colosenses 2. Pueden pedir que un estudiante lea esas palabras. Por tanto, nadie os critique en asuntos de comida o de bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o sábados. Todo esto es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Una pregunta sencilla que pueden hacer a los jóvenes para ayudarles a entender estas palabras. Mostrar que Pablo dice, nadie nos puede criticar sobre el día sábado. ¿Qué significa eso? Que nadie debe criticarnos si la observamos o no. Pues significa que podemos observarlo si queremos, pero no es obligatorio para nosotros ya. Uno puede descansar físicamente el día sábado o puede trabajar el día sábado. Esa parte de la voluntad de Dios en este mandamiento ya no está. ¿Por qué? Porque todo esto es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Sombra significa una prefigura, o sea, el descanso físico, el día séptimo en el Antiguo Testamento, prefiguraba el descanso verdadero con Dios que Cristo iba a ganarnos. Y la ilustración que pueden utilizar para enseñar esta verdad es la de sombra y cuerpo, ¿verdad? Si están esperando en su casa la visita de un amigo muy querido, están esperando en su sala con la puerta abierta y de repente ven pasar la sombra de alguien. Está por asomarse a la puerta y piensan, está por llegar el amigo, ¿verdad? La sombra indica que está pronto a llegar. Pero luego, una vez que su cuerpo pasa por la puerta,
no van a ir a saludar su sombra. La sombra solamente prefiguraba su venida. Una vez que ya entra el cuerpo de su amigo, van a abrazar a su amigo, a su cuerpo, la realidad, ¿verdad? Y es en ese sentido que ya no tenemos que observar la sombra, el descanso físico del tercer mandamiento. ¿Por qué? Solo prefiguraba a Jesús, solo predecía que Él iba a venir para darnos verdadero descanso con Dios. Ahora que Él, el cuerpo, la realidad, Cristo llegó, ya no nos debemos fijar en la sombra. Entonces pueden dejar que los niños contesten, porque ya no está vigente esta voluntad especial de Dios hoy. ¿Por qué? Solo porque descanso físico el día sábado era una sombra, pero ya tenemos la realidad. Descanso con Dios en Jesús. Y las palabras de Cristo en el versículo que está en la pantalla enfatizan eso también, ¿verdad? Él dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Cristo estaba diciendo, yo soy el verdadero sábado. Ya no tienen que descansar físicamente el día séptimo. Tienen su descanso verdadero y espiritual en mí. Bien, vamos a continuar entonces. La siguiente pregunta es, según el tercer mandamiento, ¿cuál es la voluntad de Dios que sigue vigente para todas las personas? O sea, si descanso físico un día de la semana ya no es un mandamiento para nosotros, porque Cristo cumplió esa sombra. Entonces, ¿cuál es el mandamiento que Dios quiere que cumplamos en el tercer mandamiento? Y tenemos aquí Colosenses 3:16. La palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. Hallar descanso espiritual en la palabra, eso sigue siendo la voluntad de Dios para nosotros. No tiene que ser en un solo día de la semana, puede ser cualquier día de la semana. De hecho, habitar en abundancia, ¿qué significa eso? Pueden preguntar a los niños. Dios quiere que su palabra habite en nosotros abundantemente. Pues obviamente quiere decir que está en nuestras mentes y corazones todos los días. Entonces, escuchar su palabra todos los días. Y aquí pueden utilizar la ilustración de un vaso, ¿verdad? Si estamos llenando un vaso con un líquido, al llenarlo abundantemente significa llenarlo hasta el punto de que casi está derramando por los lados del vaso. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos con su palabra en nuestros corazones, que llenamos nuestros corazones todos los días con su palabra. Bien, entonces pueden contestar o dejar que los niños contesten, perdón, en la pregunta, ¿qué es lo que Dios quiere para nosotros en el tercer mandamiento? Él quiere que escuchemos su palabra en abundancia. Ok. Entonces, para las siguientes preguntas del catecismo, yo utilizo el gráfico para ayudar a los estudiantes a contestarlo. Entonces, hay cosas que Dios quiere que hagamos con su palabra en este mandamiento y cosas que no quiere que hagamos con su palabra. Y vamos a ver unos versículos bíblicos, versículos que escogí del catecismo para llenar esta tabla. La primera es dichosos, más bien contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Pueden preguntar a los niños, a los jóvenes o los estudiantes, ¿qué quiere Dios que hagamos con su palabra? Según este versículo, pues oír y obedecer su palabra.
oír y poner en práctica. Entonces pueden ayudarles a llenar esa parte de la tabla, ¿verdad? ¿Qué quiere Dios que hagamos? Quiere que oigamos y ponemos en práctica o obedezcamos. Si quieren. Muy bien. Entonces, siguientes versículos. Puede pedir que un estudiante lea el versículo si es que leen. Así que no dejamos de dar gracias a Dios porque al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, la aceptaron no como palabra humana, sino como lo realmente es, la palabra de Dios. Entonces, ¿qué quiere Dios que hagamos con su palabra? Pues que lo consideremos palabra de Dios. ¿Y qué significa eso? Pues le vamos a dar la importancia, la prioridad. Podemos poner, vamos a respetar su palabra o considerarla santa porque es palabra de Dios. Y la ilustración que utilizo acá es, si alguien famoso te visita en su casa, o sea, una estrella de cine o un presidente, y él empieza a hablar contigo, ¿vas a prestar atención? Claro que sí, no le vas a faltar respeto a su huésped tan famoso, ¿verdad? Son importantes esas palabras. Así que Dios, su palabra, Dios es el más importante de todos. Si Él nos habla y Él nos habla en su palabra, debemos mostrar respeto por las palabras que encontramos allí. Así que podemos llenar la tabla con eso, ¿verdad? Debemos respetar su palabra o, en las palabras de Lutero, considerarla santa. Bien. Siguiente versículo. Les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Según Jesús aquí, ¿qué quiere Jesús que hagamos con las buenas noticias de la Biblia? Pues que anunciemos, que compartamos. El que crea, o sea, también que creamos lo que la Biblia dice. Así que pueden permitir que los niños llenen eso también. Creer, compartir. Bien. Ahora, el siguiente versículo. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Pueden hacer la pregunta con sus alumnos, la pregunta sencilla, ¿verdad? Es explicar qué es lo que no quiere Dios que hagamos con su palabra, que dejemos de escucharlo, ¿verdad? Dios no quiere que dejemos de escucharlo. Y los niños pueden, los estudiantes pueden llenar la tabla. Dejemos de escuchar. Siguiente versículo. Esta es una historia pueden darles el trasfondo aquí. Esta es una historia que Jesús contó sobre un señor que sembraba semillas. Pero él explicó, de hecho, estaba enseñando sobre cómo Dios siembra su palabra en corazones. Y contó Jesús que algunas de las semillas cayó entre espinos y los espinos ahogaron la planta y murió. Y Jesús explica lo que significa eso aquí. La parte que cayó entre espinos son los que oyen, pero con el correr del tiempo los ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida y no maduran. Entonces, ¿qué es lo que Dios no quiere que hagamos
con su palabra. Pues no quiere que las preocupaciones de la vida, las riquezas o el trabajo para ganar dinero, los placeres, divertirnos, nos distraigan de la palabra de Dios, nos privan de tiempo con la palabra de Dios. Entonces pueden llenar la tabla, ¿verdad? Dios no quiere que las cosas del mundo nos privan de la palabra, etcétera. Ok, entonces ya que tenemos una lista, ¿verdad?, de lo que quiere que hagamos y no, podemos ayudarles a contestar la pregunta 60. ¿Cómo nos sirve de espejo el tercer mandamiento? A mí aquí puede ayudarles a ver si siempre han oído con alegría la palabra o a veces lo hicieron por obligación. Si siempre han practicado lo que la Biblia manda o a veces no. Si hemos considerado su palabra santa o a veces hemos faltado respeto a Dios cuando está hablando a nosotros. Si siempre hemos compartido la palabra o si a veces dentro del estudio mismo hemos dejado de escuchar, la mente se va en otras cosas, ¿verdad? Ya no prestamos atención. Y por esos pecados merecemos el castigo de Dios. Pero luego, las buenas noticias, ¿no? Y aquí tenemos cómo nos salvó Jesús de nuestros pecados contra el tercer mandamiento. Ah, pueden, si tienen Biblias, pueden abrirlas con los estudiantes y leer una historia de la juventud de Jesús. Cuando él tenía 12 años, él y sus padres, María y José, fueron al templo. Y allí en el templo, después de unos días, María y José regresaron a casa, pero Jesús se quedó para escuchar la palabra. Y cuando volvieron a buscarlo, preocupados por él, él dijo que tenía que estar en la casa de su padre. Él estaba preguntando y aprendiendo sobre la palabra de Dios. Eso nos muestra que como niño y para toda su vida, siempre Cristo guardó el tercer mandamiento. Y así Dios acredita su obediencia a nosotros por medio de la fe. Así nos salvó de las veces que no hemos cumplido el tercer mandamiento. Entonces, pueden ayudar a los estudiantes a formular esa respuesta. ¿Cómo nos salvó Jesús? Como siempre, guardar el tercer mandamiento en nuestro lugar. Luego el siguiente versículo. Pueden pedir que un estudiante lo lea. Todos nosotros nos descargamos como ovejas, cada cual se aportó por su camino. Mas Jehová cargó en él, en Jesús, el pecado de todos nosotros. ¿Qué hizo Jesús para salvarnos de nuestros pecados contra el tercer mandamiento? Pues Jesús fue a la cruz y Dios cargó en él todos esos pecados y él murió y pagó por ellos. Entonces, ¿cómo nos salvó Jesús de nuestros pecados contra el tercer mandamiento? No solo vivió una vida perfecta obedeciéndola, sino también murió y nos ganó perdón por nuestros pecados. Luego la última pregunta es, ahora usamos la ley como un guía, movidos por el amor de Dios en enviar a Jesús y rescatarnos de nuestros pecados, ¿cómo vamos a querer obedecer este mandamiento? ¿Cómo vamos a querer usar este mandamiento como guía? Y pueden escoger cualquier de estos versículos.
Yo escogí esta. Mi corazón tuvo temor de tus palabras. O sea, vamos a querer respetar su palabra, considerarla santa. También me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. Despojos normalmente pueden explicar esto. Son los tesoros que están después de una batalla. Se quedan los despojos, los tesoros de los que perdieron. Él está diciendo que buscar en la Biblia es como encontrar tesoros. Entonces, esa es su actitud hacia la Biblia. Dios quiere que tengamos esa misma actitud. Todas las bendiciones que Cristo nos ganó están en la Biblia. Entonces, que busquemos como si estuviéramos buscando tesoro escondido en las páginas de la Biblia. Bien, entonces, ¿pueden ayudar a que contesten? La pregunta, ¿cómo sirve de guía el tercer mandamiento? Gratitud. Vamos a querer considerar su palabra santa y escucharla con ganas. Algo así. Pueden usar sus propias palabras. Muy bien, entonces a la final de la clase hay una actividad de consolidar. Esta actividad les ayuda a trabajar con lo que acaban de aprender y así se graba mejor en sus corazones. Vamos a ver qué es esta actividad. El verdadero sábado o descanso, Cristo no está en su palabra. ¿Qué ejemplos del descanso espiritual que nos da la palabra? O sea, ¿cómo nos hace descansar espiritualmente? Y pueden ayudar a los niños, a los jóvenes, los estudiantes, vaya, a pensar en esto. ¿Qué es descanso espiritual? Y a lo mejor necesitan un poco de ayuda, pero al final pueden enseñarles que el descansar que Cristo nos da, primero de todo, es el perdón de pecados. ¿Descansamos de qué? Pues descansamos de nuestra conciencia que nos acusa de haber pecado contra Dios. Cristo quitó nuestros pecados, somos perdonados, ahora descansamos de esa conciencia agitada, tenemos paz con Dios, ¿verdad? ¿En qué otro sentido Cristo nos da descanso espiritual? Pues por naturaleza pensamos que tenemos que trabajar mucho para ganar el cielo, para ganar el favor de Dios. Pero la verdad sobre Cristo, que Él hizo todo el trabajo necesario, nos da descanso de ese trabajo. Cristo lo hizo por nosotros. Ahora por la fe, Él nos regala la salvación. Eso nos da descanso espiritual. Pueden también pensar en otras formas en las cuales Jesús nos da descanso espiritual y ayudarles a verlo. Las promesas que Jesús nos da nos dan descanso. O sea, solemos preocuparnos mucho y eso nos cansa cuando estamos preocupados sobre algo. Pero Cristo, comprometer que todo en este mundo va a orar por nuestro bien, comprometer que Él va a proveer nuestras necesidades, comprometer que Él está con nosotros, nos deja descansar de preocupaciones, de miedo. Esas promesas nos dan paz también. Y pueden utilizar otros ejemplos, pero esto les ayudará a los estudiantes a ver el amor de Dios tras darnos este mandamiento. O sea, Dios quiere nuestro descanso espiritual y por esa razón quiere que estemos en su palabra. Bien, ahí terminamos y lo demás queda en la otra grabación. Gracias, amigos. Cualquier pregunta, me envían un mensaje por WhatsApp.